Bien, el día de hoy vamos a continuar con lo que nos habíamos quedado en la clase anterior. Y la clase anterior pues hicimos los rectificadores. Entonces el día de hoy vamos a ver recortadores y sujetadores de voltaje. Lo pueden encontrar esto en el libro de Robert Boylestad, los temas 2.8 y 2.9, que son clippers y clampers. Y pues la idea de esta semana es que ustedes entiendan los efectos que producen los diodos en las redes a las que se aplican voltajes oscilantes, que ya vimos uno de sus efectos, que es la rectificación. Circuitos recortadores. Estos son redes que utilizan diodos para recortar una porción de la señal de entrada, pero sin distorsionar la parte restante. ¿Sí? Aquí tenemos un circuito que ya habíamos visto una versión parecida en las clases anteriores. ¿Sí? En las clases anteriores, desde la primera clase, teníamos un diodo aquí y una resistencia acá. Ahora invertimos los componentes. ¿Qué pasa si yo invierto estos componentes? Esta es mi señal de entrada, es una señal senoidal. Entonces, tenemos dos semiciclos, semiciclo positivo y semiciclo negativo. Pregunta, en el semiciclo positivo, ¿cómo está polarizado el diodo? ¿En directa o en inversa? Directa. Directa. Entonces, para que conduzca el diodo se necesitan dos cosas. Primero, estar polarizado en directa. Y segunda, superar ¿cuál voltaje? El voltaje del diodo. El voltaje del diodo, que es aproximadamente ¿cuánto? 0.7 en un caso de diodo de silicio y 0.3 en uno de germanio. Entre 0.6 y 0.7. Bien. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Imagínense que tengo este circuito y lo alimento, o sea, viene mi señal senoidal. Y vamos a suponer que hasta aquí es un volt, o sea, hasta el pico es un volt. Entonces viene el voltaje, polarización directa. Cuando el voltaje de entrada sean 0.1 volts, ¿el diodo va a conducir? No. No, porque el diodo conduce hasta que vencemos el voltaje del diodo. Entonces, si el diodo no conduce, el diodo se comporta como ¿qué? Como un aislante. Como un interruptor abierto, ¿sí? O sea, se comporta como un circuito abierto. Entonces, pregunta, si el diodo es un circuito abierto, aquí a la salida que voy a ver. La fuente ahorita son 0.1 volts y el diodo es un circuito abierto, entonces a la salida que veo Ese punto un volt, ¿no? voy a ver 0.1 volts. Sube el voltaje de entrada, 0.3 volts. ¿El diodo está conduciendo? No, ahí no. No. Entonces, si no está conduciendo, se comporta como un ¿qué? Circuito abierto, Circuito Circuito abierto. abierto. Entonces, ¿cuánto voltaje veo a la salida? el punto 3. 0.3. 0.5 volts. Aquí, el voltaje, vamos por aquí, 0.5 volts. ¿El diodo está conduciendo? No, No. Entonces, es un circuito. abierto. Y aquí a la salida veo Los punto 5 volts. 0.5. Ahora, llegamos al voltaje del diodo, 0.7. En 0.7, ¿el diodo está conduciendo? Puede que sí y puede que no. Vamos a suponer que el voltaje del diodo es exactamente 0.7. ¿Está conduciendo? No, Pues aún no. ¿Por qué no? porque aún no supera el voltaje del diodo. O sea, Ok. están iguales. El diodo empieza a conducir en cuanto llegamos al voltaje del diodo, o sea, en cuanto sea 0.7. ¿Sí? Ok. O sea, si es 0.7, si son 701 milivolts, o sea, que sea 0.700000001 volts, ya está conduciendo. Entonces, en 0.7 vamos a asumir que ya está conduciendo el diodo. Pregunta otra vez. 0.7 volts, ¿está conduciendo el diodo?
Sí. Ok, si el diodo está conduciendo, se comporta como un ¿qué? Si cuando no conduce es un circuito abierto, cuando conduce es ¿qué? Un circuito en corto. Un circuito Cerrado. cerrado o un interruptor cerrado, pero considerando también el voltaje del diodo. Es como si aquí tuviéramos una pequeña fuente de voltaje con el nivel del diodo. Entonces, ¿qué se va a ver aquí a la salida? Si el diodo se comporta como si fuera una fuente de voltaje de 0.7 volts, ¿qué veo aquí a la salida? Se sumarían los dos voltajes y daría 1.4. No, ley de voltajes de Kirchhoff. Pues ya sería un cero. No, ley de voltajes de Kirchhoff. Si tengo 0.7 volts en este diodo, el voltaje que veo aquí a la salida en paralelo con quién está. Con el diodo. Entonces, ¿qué ve la salida? Sí, el punto 7 del diodo. Va a ver los 0.7 volts del diodo. ¿Sí? La salida va a ver los 0.7 volts del diodo. Sube el voltaje de la entrada a 0.8 volts. ¿El diodo está conduciendo o está cerrado? Que diga, ¿está abierto o está cerrado? ¿Conduce o no conduce? ¿Cerrado? Y ahí conduce y está cerrado. Conduce. Entonces, si el diodo está conduciendo, se comporta como un ¿qué? Un circuito cerrado. Un circuito cerrado, junto con una fuente de 0.7. Entonces, cuando aquí en la entrada son un 0.8 volts, aquí en la salida, ¿qué está viendo? El punto 7 del diodo. 0.7 del diodo. La entrada sube a 0.9 volts. ¿Qué va a pasar con el diodo? ¿Conduce o no conduce? Sí conduce. ¿Y qué se ve a la salida? Pues el mismo voltaje del diodo. Los 0.9 volts del diodo. ¿Qué es lo que va a pasar? Mientras el voltaje del diodo se haya superado, quedamos que el diodo va a funcionar como si fuera un cortocircuito o un interruptor cerrado, adicionalmente con una pequeña fuente de 0.7 volts. Entonces, no importa cuál sea el voltaje de entrada, puedo subirlo a 1 volt, a 2 volts, a 10 volts. El diodo va a funcionar como si fuera un corto. Entonces, el voltaje de entrada no llega a la salida. El voltaje de entrada se va a derivar por el diodo y se va a ir a tierra, no va a llegar a la salida. Y la salida lo único que va a ver son los 0.7 volts del diodo. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Bien, entonces ahí está. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando llegue a 0.7 volts mi voltaje de entrada, el diodo se va a cerrar y la salida se va a mantener estable en 0.7 volts. ¿Hasta cuándo? Hasta que baje el semiciclo positivo y pues pase o sea menor a 0.7 volts, al voltaje del diodo. En ese caso el diodo se va a volver a abrir y la salida vuelve a ver íntegramente la entrada. Y en el semiciclo negativo, pues lo que va a pasar es que pasa todo el voltaje. ¿Por qué? Porque el diodo está abierto. ¿Sí? Entonces, todo el semiciclo negativo pasa tal cual. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien. Ahora, ¿qué pasa si le agrego una fuente de voltaje a este arreglo? ¿Qué pasa si agrego una fuente de voltaje a este arreglo? Bien. Entonces, supongamos esto. Supongamos que el voltaje del diodo
son 0.7 volts. Y supongamos que el voltaje de polarización o voltaje vías que tengo ahí es 1 volt. ¿Sí? Esos son mis voltajes. Ahora, igual, mismo análisis. Viene mi voltaje de entrada. ¿Sí? Entonces, semiciclo positivo y aquí tengo 0.1 volts a la entrada. Pregunta, ¿cómo está polarizado el diodo? ¿En inversa o en directa? Directa. ¿Cuánto voltaje Pero tiene acá en el cátodo del diodo? O sea, tomen en cuenta que el voltaje del diodo, está en inversa, ¿no? Porque es mayor la de BB. tomen en cuenta que el voltaje o el diferencial del diodo, voy a ponerlo, de hecho este es Rho. No. Vamos a dejar así el voltaje del diodo. Pues sí, voy a tener que usar las minúsculas. Voltaje del diodo, este de aquí, es el voltaje que necesita el diodo para empezar a conducir. Y el voltaje que está cayendo actualmente en el diodo, pues es el voltaje en el ánodo del diodo menos el voltaje en el cátodo del diodo. O sea, el voltaje que cae en el diodo es este de aquí menos este de acá. Por ley de voltajes. ¿Sí? Entonces, pregunta, ahorita, ¿el voltaje del ánodo va a ser igual al voltaje de entrada? El voltaje del ánodo, o sea, el voltaje aquí en el diodo, va a ser el voltaje de entrada. Y el voltaje en el cátodo va a ser igual al voltaje de polarización. El voltaje de polarización ahorita pues es 1 volt. ¿Sí? Voltaje de polarización es 1 volt. Y el voltaje de entrada yo ahorita dije que eran eran 0.1 volts. Entonces pregunta, ¿cuánto es el voltaje del diodo ahorita? ¿Está en polarización directa o en polarización inversa? ¿Cuánto es el voltaje del diodo? El voltaje que está cayendo en el diodo. ¿Cuál es la diferencia de potencial en el diodo? Es de menos 0.9. Entonces, ¿el diodo está en polarización directa o en inversa? Inversa. 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 ¿Va a conducir? No. No. Entonces, ¿qué se va a ver aquí a la salida? Pues en la señal nada, o sea, como una línea así arrastrada, ¿no? No. O sea, la salida, si Ah, el sí, diodo, ¿cómo está? ¿Es un sí, interruptor que el diodo ahorita? abierto. Es un interruptor abierto, entonces, ¿circula voltaje por esta rama? ¿No? No, nada más el punto uno, ¿no? Que es el de salir. El punto El 1 no vein. va a circular por aquí, ¿por dónde se va a ir? Por Por la arriba. derecha, arriba, derecha. ¿Cómo se llama ese nodo? Tierra. Tierra es este de acá. No sé. Voltaje de salida, veo. Pues es el voltaje de salida. Entonces, en la salida, ¿cuánto se va a ver otra vez? El 0.1. 0.1 volts. Mi voltaje de salida
pues va a ser igual a 0.1 volts. Ahora, subo el voltaje de entrada. Mi voltaje de entrada lo voy a subir a 0.5 volts. Si mi voltaje de entrada son 0.5 volts, ¿cuál es mi voltaje del diodo ahora? Mi caída en el diodo, ¿cuánto es? Menos 0.5 volts. Menos 0.5 volts. ¿El diodo está en polarización directa o inversa? Inversa. Inversa. ¿Conduce? No. No. Si no conduce, ¿cómo está esta rama? Abierta. Abierta. Y si esta rama está abierta, ¿qué se ve aquí a la salida? Los 0.5 volts. Los 0.5 volts. Bien, subo el voltaje de entrada. Ahora van a ser 0.7 volts. ¿Cuánto es el voltaje de polarización en el diodo ahorita? ¿O cuánto es la caída de tensión en el diodo? Menos 0.3. Menos 0.3. ¿El diodo está conduciendo o no conduciendo? No conduciendo. No No conduce. conduciendo. Si el diodo no está conduciendo, ¿cómo está? ¿Es un interruptor qué? Abierto. Abierto. Si este es un interruptor abierto, ¿esta rama cómo está? Es abierta, ¿no? O sea, no Abierta. conduce. Está desconectada del demás circuito. Entonces, si esta rama está desconectada, ¿qué se ve a la salida? El voltaje de entrada que era 0.7. 0.7 volts. Subo el voltaje de entrada. El voltaje de entrada ahora es 1 volt. Si el voltaje de entrada es 1 volt, ¿cuál es la diferencia de potencial en el diodo? 0. 0. ¿El diodo está conduciendo? No. No. Si el diodo no está conduciendo, ¿es un circuito? Abierto. Si es un circuito abierto, la rama está. Abierta. Si la rama está abierta, el voltaje de salida es Igual al de entrada, que sería un volt. igual al de entrada, que sería 1 volt. Listo. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Sí. Bien, ahora subimos el voltaje de entrada a 1.7 volts. 1.7 volts. ¿Cuál es la caída de tensión en el diodo? 0.7. 0.7. Si el diodo tiene un voltaje de diodo de 0.7 y hay una caída en este momento de 0.7, ¿cómo está el diodo? ¿Conduciendo o no conduciendo? Conduciendo. 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 Si el Y diodo estaría está conduciendo, directamente, ¿no? ¿perdón? Estaría conectado directamente. Si el diodo está conduciendo, es un circuito Cerrado. cerrado. Si es un circuito cerrado, la rama de la fuente está Cerrada. cerrada o conectada a la salida. Entonces, ¿qué ve la salida? El voltaje. El voltaje del diodo. Nada más. O sea, si yo cierro este interruptor aquí, ¿qué le pasa al voltaje de aquí, de la fuente de polarización? Está fluyendo el voltaje también por ahí. Este voltaje va a estar fluyendo por este interruptor hacia la salida. Entonces, ¿cuánto voltaje veo a la salida? Es la suma de la entrada y la salida, ¿no? A la salida en paralelo, ¿con quién está? Con el diodo. ¿Y con quién más? Y con la fuente. Con la fuente de polarización, con BB. Entonces, ¿cuánto voltaje se ve aquí a la salida? Pues es la diferencia, ¿no? De esos dos. No, los dos están en la misma, en el mismo sentido. Aquí está positivo el diodo y acá está negativo el diodo. Ok, entonces la sumamos. ¿Cuánto da eso? 1.7. Si este es de 1 y esta se convierte en una fuente de 0.7, si esta es una fuente de 1 y esta es una fuente de 1.7, ¿cuánto da eso? 1.7. 1.7. Entonces el voltaje de salida ahorita es 1.7. En cuanto se cierre el diodo, va a dejar de importar el voltaje de entrada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el voltaje de entrada ya no está en paralelo con la salida.
el voltaje de entrada se va a estar derivando por el diodo hacia tierra. Entonces, subo el voltaje de entrada y ahora el voltaje de entrada es, por ejemplo, 2 volts. 2 volts. Entonces, ¿cuál es la diferencia de potencial en el diodo ahorita? De 1 volt. 1 volt. ¿Está en directa o en inversa el diodo? Directa. Directo. ¿Conduce o no conduce? Sí conduce. Sí, conduce. Entonces es un interruptor. Cerrado. Cerrado. Si es un interruptor cerrado, la rama está Cerrado. cerrada o conectada. Entonces, ¿qué veo a la salida? ¿El voltaje de la rama o el voltaje de la entrada? El de la rama. De la rama. ¿Y cuánto es el voltaje de la rama? 2. Mm-mm, 1 volt. volts. mm-mm. Es 1.7 porque el diodo sigue siendo de 0.7 y El la... diodo sigue siendo así, es de Ah. punto Ah, 7 sí, y cierto. la fuente sigue siendo de 1 volt. O sea, sigo viendo nada más la rama. El voltaje de entrada sube a 3 volts. ¿Cuál va a ser la diferencia de potencial en el diodo? 2 volts. 2 volts. ¿Conduce o no conduce el diodo? Sí, conduce. ¿Está cerrado o abierto ese interruptor? Cerrado. Si está O cerrado, conectado. ¿la rama está conectada o desconectada? Conectada. Si está conectada, ¿qué veo a la salida? ¿Voltaje de la rama o voltaje de la entrada? Voltaje de la rama. ¿Cuánto es el voltaje de la rama? 2.7. Mm-mm. 1.7. No, 1.7. El voltaje de la rama no se ha modificado. Otra vez, todo el excedente de voltaje por arriba de 1.7 volts se va a estar derivando hacia tierra. Ujú. Entonces, la entrada se va a quedar atorada o se va a recortar, que es lo que queremos, se va a recortar en 1.7 volts. Y no importa si yo sigo subiendo el voltaje de la entrada a 5, a 10, a 20 volts, mientras el diodo esté conduciendo, esta rama es lo que se ve a la salida. ¿Y qué tiene esta rama? Un voltaje de polarización y el voltaje del diodo, o sea, 1 volt y 0.7 volts. ¿Sí? Ujú. Esto es lo que va a pasar. ¿Qué voltaje voy a tener a la salida? Pues voy a tener lo que sea el voltaje de polarización más el voltaje del diodo. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. ¿Y esto para qué se hace? Pues se hace para recortar voltajes, como decíamos al principio. Si yo quiero, por ejemplo, si tengo un voltaje y necesito eliminar parte de ese voltaje, supongamos que voy a alimentar una etapa posterior a esta con voltaje y quiero rectificarlo, pero el voltaje está muy elevado, ¿sí? Si el voltaje es muy alto, yo puedo decir, ¿saben qué? Esta etapa, lo que sea que está aquí atrás, a lo mejor un transformador o no sé, alguna otra etapa, me entrega una señal senoidal de 16 volts. Y yo tengo un regulador aquí después o un rectificador, pero nada más está diseñado para 12 volts. ¿Qué hago? Pues agarro una fuente de polarización y junto con un diodo puedo definir dónde recorta este arreglo el voltaje de entrada. ¿Sí? Este voltaje de entrada se va a recortar donde yo polarice aquí con esta fuente y con el diodo. ¿Se entiende? Sí, profe. Si, por ejemplo, mi diodo es de 0.7 y yo quisiera recortar el voltaje de entrada a 12 volts, ¿cuánto tendría que ser el voltaje de polarización acá? 11.3. 11.3 y 0.7 del diodo, perdón, me van a dar 12 volts. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Bueno, ahí está. Mi voltaje se va a mantener en lo que sea la polarización más el voltaje del diodo. Y cuando baje otra vez el voltaje de la entrada por debajo del nivel de polarización del diodo, pues se va a volver a cerrar el diodo y en cuanto se cierre el diodo, perdón, se abra el diodo, otra vez veo a la salida el voltaje de la entrada. Y la parte negativa, pues pasa completa porque para todo el semiciclo negativo el voltaje del diodo es en inverso y entonces va a estar abierto. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Seguimos. Ahora voy a invertir el diodo. ¿Qué va a pasar? Si esta configuración recortaba el semiciclo positivo, esta configuración que va a recortar El semiciclo negativo. el semiciclo negativo. ¿Qué le va a pasar al semiciclo positivo? Pues en esa parte no existe, ¿o sí?
En esta configuración el semiciclo negativo pasa completo porque el diodo está Ah, abierto ok. todo ese tiempo. Entonces, en esta configuración el semiciclo No. positivo va a pasar completo. El semiciclo, o sea, el semiciclo que no recorte pasa completo. ¿Y qué va a pasar con el semiciclo negativo? Pues se recorta en el voltaje del diodo. ¿Se entiende? Sí. Ahora, vamos a poner otra fuente de polarización, pero ahora es una fuente de polarización inversa. ¿Sí? Fuente de polarización inversa. Entonces vamos a empezar otra vez con los mismos casos, mismos ejemplos. 0.1, el voltaje de entrada. El voltaje de polarización es menos un volt, ¿sí? Menos un volt, y ya no es el voltaje del cátodo, este es el voltaje del ánodo, ¿sí? Y el voltaje del diodo, pues es la diferencia entre el ánodo y el cátodo, ¿sí? Y el voltaje del cátodo es el de la entrada, porque está al revés el diodo, ¿sí? Entonces, voltaje del cátodo, el de entrada. Voltaje del ánodo, el de la fuente de polarización. Entonces, pregunta. Viene un semiciclo positivo, ¿sí? 0.1 volts a la entrada. Si el voltaje aquí es 0.1 volt, ¿cuál es el voltaje de polarización del diodo? Y es 0.9. Pues sería menos 1 menos el voltaje de entrada. ¿Cuánto es? O sea, aquí es un menos 1 volt. 0.1. Menos 1 menos 0.1, ¿cuánto es? Menos 1.1. Menos 1.1. ¿El diodo conduce o no conduce? No. No conduce. Y así, todos los voltajes positivos pues me van a polarizar el diodo en inversa. Llegamos hasta esta parte, ¿sí? Bueno, llegamos hasta esta parte, llegamos hasta el semiciclo negativo. Y aquí en el semiciclo negativo, ahora mi voltaje de entrada pues es menos 0.1 volt. Si el voltaje de entrada es menos 0.1 volt, ¿cuánto es el voltaje cuánto es la diferencia de potencial aquí en el diodo? Aquí es menos 0.1 y acá es menos 1. ¿Cuánto es la diferencia de potencial? Menos 0.9. Menos 0.9. ¿Conduce el diodo o no conduce? No. Si no conduce, es un interruptor. Abierto. Abierto. Si es un interruptor abierto, la rama está conectada o desconectada. Desconectado. Desconectado. Desconectada. Entonces, ¿el voltaje a la salida qué ve? ¿La rama o la entrada? La entrada. La La entrada. entrada. Entonces, en la salida, pues aquí se va a ver el menos 0.1. Subimos el voltaje de entrada. Bueno, lo bajamos técnicamente. A menos 0.3 volts. Si aquí son menos 0.3 volts, ¿cuánto es la diferencia de potencial en el diodo? Menos 0.7. Menos 1 menos 0.3, pues son menos 0.7 volts. ¿El diodo conduce o no conduce? No. 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 Si el diodo no conduce, es un interruptor. Abierto. Si es interruptor abierto, la rama está Abierta. abierta o desconectada. Si la rama está desconectada, ¿la salida qué ve? ¿La rama o la entrada? La entrada. La entrada. Entonces, esos menos 0.3 volts van a pasar íntegros acá. Y luego, menos 1 volt a la entrada. Si la entrada es menos 1 volt, ¿cuánto es la diferencia de potencial en el diodo? 0. 0 volts. Si son 0 volts, la diferencia de potencial, ¿el diodo conduce? No. Si no conduce, es un circuito abierto. Si es un circuito abierto, la rama está Abierta. abierta. Entonces, si la rama está desconectada, ¿la salida qué ve? ¿La entrada o la rama? La entrada. La entrada. Entonces, a la salida pues se van a ver los menos 1 volts. Y luego, la entrada la subo a menos 2 volts. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto va a ser la diferencia de potencial en el diodo? 1 volt.
va a ser un volt, ¿sí? Si es un volt, ¿cómo está el diodo? ¿Abierto o cerrado? Cerrado. Entonces, si este es un interruptor cerrado, ¿cómo está la rama? ¿Conectada o desconectada? Conectada. Si está conectada la rama, ¿la salida que ve? ¿La rama o la entrada? La rama. La La rama. rama. Entonces, ¿cuánto va a ser el voltaje de salida? Si aquí es -1 y acá es -0.7, ¿cuánto es el voltaje de salida? Menos 1.7. Va a ser -1.7. Igual, sigo subiendo la entrada y pues si sigo subiendo la entrada, o sea, si la sigo siendo más negativa, lo que va a pasar es que se va a polarizar todavía más el diodo y pues ese voltaje extra se va a seguir derivando por esta rama. Entonces, a la salida que voy a ver, esto, pero desplazado voltaje de vías volts, ¿sí? Esto es el voltaje del diodo, e igual a la salida, pues si mi voltaje de vías es de -1 volt, voy a ver el corte en -1.7 volts. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Y ahora, ¿qué pasa si combino ambos diodos? ¿Sí? ¿Qué pasa si combino ambas ramas? ¿Qué va a pasar aquí? Empezamos, ¿sí? 0.1 volts. 0.1 volts. Aquí en este diodo, ¿cuánto tengo? Vamos a decir que el voltaje de polarización del diodo 1 es igual al voltaje de polarización del diodo 2. Ambos son diodos a 0.7 volts. Y el voltaje de vías 1 es igual al voltaje de vías 2. Y los dos son de 1 volt. ¿Sí? Nada más este positivo y este negativo. Entonces, viene, si esta rama, o sea, intuitivamente, si esta rama lo que hacía era recortar la parte positiva a BB más el voltaje del diodo 1, ¿va a cambiar su comportamiento? ¿La afecta que exista esta otra rama? No, porque esa solo rectificaba, bueno, recortaba el ciclo positivo. Así es, exacto. Esta rama solo opera en el semiciclo positivo. ¿Y esta rama dónde opera? En el negativo. Entonces, esta rama va a recortar solo un medio ciclo y esta rama va a recortar solo medio ciclo. Entonces, las ramas no interfieren entre sí. Entonces, si esta rama recortaba el semiciclo positivo a BB más BD y esta rama recortaba el semiciclo negativo a BB más BD, ¿qué es lo que voy a tener de salida? Pues dos señales recortadas. El semiciclo positivo recortado y el semiciclo negativo recortado. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Estos son recortadores en paralelo. ¿Sí? Estos son recortadores en paralelo. Vamos a hacer la demostración. Vamos a abrir LT Spice. Bien, entonces pues vamos a hacer primero esta. Ahí está. Entonces pues voy a necesitar la fuente de voltaje. Voy a necesitar una resistencia. Y vamos a poner un diodo. Y la resistencia pues la voy a hacer de 1 kilo. Mi diodo, ya saben, vamos a insertar el diodo 1N4001, entonces déjenme guardar esto. Guardar trasero.
Profe, una pregunta. ¿La resistencia tiene algo que ver en el circuito? Nada más va a limitar la corriente, pero como ahorita no nos interesa la corriente, puede ser cualquier valor, puede ser 10 ohms, Ah, ok. 100 ohms, 1 kilo ohm, ¿sí? Yo pongo Ok. 1 kilo ohm porque es la que se suele usar más comúnmente como resistencia de carga. ¿Va? Ah, ok, sí, vale, gracias. Ujú. Ejercicios, Spice, 21B, analógicos. Y... no tengo para hacer carpeta. Déjenme hacer una carpeta a mano. Ejercicios. Spice, 21B, analógicos. Creo mi carpeta. Recortador. Ahí está. Entonces, ejercicios. Spice, 21B, analógicos. Recortador. Ahí está. Vamos a poner recortador 1. Listo. Y pues en la carpeta del recortador vamos a poner el modelo del diodo rectificador que estamos usando ahorita. Listo, ahí está. Entonces ya puedo listo. Y ya nada más ponemos tierras. Tierra por aquí. Tierra por acá. Y conectamos. Aquí. Aquí. Ya. Listo. Y pues incluimos nuestro modelo. Edit. Spice Directive. Punto include 1n4001.lib. Listo. Por acá lo dejo. Y ahora sí, ya le damos valor a nuestro diodo. El diodo es el 1n4001. La resistencia ya es de 1K y vamos a definir nuestra fuente de voltaje. Entonces vamos a darle propiedades avanzadas y vamos a definir una fuente senoidal. Y yo voy a definir esta fuente senoidal con una frecuencia de 1 kHz. Y vamos a darle una amplitud de... Vamos a darle 2 volts. Para que se alcance a apreciar el efecto del diodo. 2 volts. Ok, ahí está. Esos son mis parámetros. Y le voy a poner nombre a los nodos. Entrada y salida. Listo. Ahora quiero ver el efecto de este diodo. Quiero ver que de veras haga lo que dije yo ahorita que hace. Corremos la simulación. Me va a pedir dónde rayos quieres hacer la simulación y la vamos a hacer en transitorio, transient. Y vamos a ver nada más una oscilación. Sí, vamos a ver una oscilación nada más. Vamos a ver una oscilación. Entonces, si es una fuente de 1 kHz, su periodo es de 1 milisegundo. Entonces voy a ver 1 milisegundo. Empiezo a guardar datos en 0 y máximo paso vamos a ponerlo de 10 micros. Y listo. Ahí está mi análisis. Reviso la entrada, ahí está mi voltaje, ahí está mi oscilación. Y reviso la salida. ¿Y qué voy a tener a la salida? Pues lo que habíamos dicho. Viene mi voltaje de entrada, llega al nivel del voltaje del diodo, se va a quedar en el voltaje del diodo y ya la señal negativa va a salir íntegra. Listo. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Ahora vamos a modificar este. ¿Cómo lo voy a modificar? Déjenme... F7. Ahí está. Entonces vamos a modificarlo. ¿Qué voy a hacer para modificarlo? Agarro mi diodo. No se crean. Este es arrastrar F8. Es arrastrar. Voy a subir mi diodo ahí. Y ahora sí. F3,
4, F5. Corto este y vamos a poner una fuente adicional. Vamos a poner la fuente de polarización. Igual, mi fuente de voltaje. Aquí. Y conectamos. Y vamos a hacer esta fuente. Esta va a ser de corriente directa. Entonces, 1 volt. Listo. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Este nivel va a subir o va a bajar? O sea, ¿este nivel va a subir o va a bajar? Va a subir, ¿no? Porque ya le sumamos Debería de subir. la fuente. ¿Cuánto subiría? O sea, ahorita está en punto volt. 6 volts más o menos. ¿Sí? Pues 1 volt. 1 volt. Entonces, déjenme, es más, vamos a medirlo. Edit, Spice Directive. Le vamos a poner punto meas y vamos a buscar en el análisis transitorio. Encuéntrame max Vout, ¿sí? Máximo voltaje de salida. Y encuéntrame el máximo desde 0 segundos hasta, estamos haciendo un análisis hasta 1 milisegundo, entonces hasta 1 mili. Listo, lo pego por aquí. Listo. Entonces, este quedamos que va a subir. Vamos a correr la simulación a ver si de veras sube. ¿Subió? Sí, subió. Bien. Vamos a ver cuánto subió. Vamos a ver dónde está ahorita. View, Spice Error Log. Y, caray, falló. ¿Qué falló? De 0 hasta 1 mili. A ver. ¿No lo había puesto en micros, profe? No, el voltaje va hasta 1 Ah, milisegundo. Los avances eran en milis, que en micros. Déjenme ver. Result name, max. Desde. Sí. Debería de dármelo. Desde 0. A ver. No acepta el 0. ¿Por qué? Bueno, vamos a ponerle entonces. Vamos a ponerle 0.1 mili. 0.1 mili. Bueno, ahí lo dejamos. Es la sintaxis. Algo me está fallando en la sintaxis. Debería reconocer el from y to. Yo voy a estar mal. Voy a estar mal aquí en el from. Pero según yo estoy bien. Bueno, lo voy a quitar. Listo. Ahí está. Entonces, otra vez, ¿subió a dónde? Subió pues hasta 1.6 volts más o menos. Ok. Ahora, ¿qué pasa si esta fuente, en lugar de hacerla de 1 volt, la voy a dejar de 0 volts? Entonces, si la dejo de 0 volts, me va a dar el comportamiento que tenía antes. Ahí está. Y ahora, si en lugar de 1 volt, la hago de menos... Ahorita, ¿dónde está esta línea? ¿A qué parte llega esta línea? ¿A qué nivel de voltaje? Pues dijo que aproximado 0.6, ¿no? Más o menos en punto 6. Y si le ponía una fuente de 1 volt, pues llegaba a 1.6. Ahora, ¿qué pasa si le pongo una fuente de menos 0.5 volts? ¿A dónde va a llegar? Si le ponía una fuente de 1 volt positivo, subía hasta 1.6. Si le pongo una fuente de menos 0.5 volts, ¿qué va a pasar? ¿Sube o baja?
Bajaría los .5 Entonces, ¿dónde quedaría? en 1 volt. En .1 volt. Punto 1 volt. Vamos a correrla y ahí está. Más o menos punto 1 volt. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, con esta fuente yo regulo dónde quiero este recorte. Y pues seguimos. Esta la regreso a 1. Listo. Y vamos a poner la otra rama. Diodo, roto. Por aquí. Y también fuente de voltaje. Por ahí. Tierra. Y conexiones. Desde aquí. Listo. Y este diodo es también un 1N 4001. Listo. Ahora voy a desconectar esta, ¿sí? Vamos a mover F8. Este diodo, no se crean, se va a hacer fea. Bueno, vamos a desconectar esta. F5. Y a ver si no corto todo. Bueno, ya lo corté. Entonces, ahora, si nada más dejo esta rama, ¿qué va a pasar con el voltaje? ¿Se va a recortar la parte positiva? No va a pasar entera. ¿Y qué le va a pasar a la parte negativa? Esa. A ver si es 0. Esta fuente es de 0, entonces la parte positiva o el semiciclo positivo va a pasar íntegra. Y el semiciclo negativo, ¿dónde se recorta si este es de 0 volts? En el voltaje del diodo. ¿Cuánto sería? Ah, lo puse. Punto siete. No, sí lo puse bien. Menos 0.7. Entonces corremos y ahí está. Ahora otra vez, este lo voy a hacer negativo. Menos 1 volt. ¿Qué le va a pasar a este? ¿Va a subir o va a bajar? Este nivel, ¿sube o baja? Suben. ¿Y dónde quedaría entonces? En menos 1. En menos. Bueno, baja teóricamente, ¿no? Ajá. Pero es Menos menos 1.7. 1.7. Vamos a correrlo y ahí está. ¿Sí? ¿Y qué pasa si cambio este menos 1 por 1? ¿Dónde quedaría ahora? En el del diodo, ¿no? 0.7. Sí, en 0.7. O sea, ¿el diodo cuánto tiene? ¿Cuánto es la fuentecita del diodo? ¿Una fuente de 0.7. cuánto? Pero ahí no estaría. Sí, 0.7. El diodo es de menos 0.7. Porque está al revés, ¿sí? Sí, ¿Y la fuente de cuánto es? De 1. de 1. Entonces, ¿cuánto es el voltaje resultante? Menos 0.7 más 1, ¿cuánto les da? 0.3. Eso significa que con esto pasaría el nivel del 0, ¿sí? Corremos la simulación y efectivamente. Y de hecho puedo subirlo todavía más. Puedo ponerle aquí 1.5. Si le pusiera 1.5, ¿dónde quedaría el voltaje final? En 0.8. Menos 0.7 más 1.5, pues sí, me va a dar 0.8. ¿Sí? Entonces, esto me dice que estas ramas también pueden recortar el voltaje positivo, la rama negativa puede recortar el voltaje positivo, solo si esta fuente es mayor que el valor del voltaje negativo. ¿Sí? Lo mismo pasa con esta rama de acá. Esta puede recortar el voltaje negativo si hacemos el voltaje de esta fuente más grande que el rango del voltaje de mi semiciclo. ¿Sí se entiende? ¿Queda claro? A mí se me cortó, profe, en ese rato. Ok, otra vez. Esta rama quedamos que recortaba el semiciclo negativo, ¿no? Sí.
Pero con cualquiera de las ramas, y esta rama recortaba el semiciclo positivo, pero cualquiera de las ramas puede recortar el otro semiciclo si hago la fuente de polarización suficientemente grande, ¿sí? O sea, si la invierto y la hago suficientemente grande, también puedo recortar el otro semiciclo. Si se acuerdan, la rama que recorta el semiciclo positivo, cuando hice negativa la fuente, recortó el semiciclo negativo. Y la rama que recorta el semiciclo negativo, cuando la hice suficientemente positiva, recortó el semiciclo positivo. ¿Sí queda claro Como eso? quien dice, lo recorta cuando la polarización es inversa. Sí, Por ejemplo, este que es negativo, la polarización es positiva y lo recorta. sí, por eso les digo, si es Ok. suficientemente inversa, podemos recortar el otro semiciclo. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, déjenme regresar esta a -1. Eso está en 1. Y ponemos nuestro diodo. Ahí está. Y este es el diodo 1N4001. Listo. Corremos. Y pues ahí está mi recorte en ambos sentidos. ¿Todo claro hasta el momento? Sí, profe. Bien. ¿Preguntas, dudas o comentarios? Ahí no podemos hacer la milenaria técnica de ponerle un capacitor para que salga completamente cuadrada. No, porque los capacitores lo que hacen es hacer más plana esta rampa. Acuérdense que un capacitor lo que hace es descargar más lento. Entonces, esto lo verían así. O sea, si quisieran hacer esta señal Ok. cuadrada, lo que tendrían que hacer es, sí, mantener el nivel, pero luego reemplazarlo por un componente que descargue rápido. ¿Sí? O sea, porque si ponen un capacitor, el capacitor les va a mantener el nivel, pero luego se va a descargar muy lento. Vamos a ver. Capacitor. Ahí está. Conecto capacitor. Ahí está. Ahí está. Y vamos a hacer el capacitor de 100 micros. Corremos y ¿qué es lo que va a pasar? Pues que el capacitor mantiene el voltaje y va a parecer que no, o sea, el capacitor se descarga tan lento que parece que no hay descarga. Sí, se ve un nivel de corriente directa. Vamos a cambiar el capacitor por uno de 1 micro, a ver si se alcanza a ver. Porque este lo estoy poniendo al tanteo y ahí está. ¿Sí? Esto es lo que les digo. El capacitor va a ser todavía más lenta la descarga, entonces se va a ver todavía más, se va a ver menos pendiente en la curva. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Ahí lo que necesitan es algo que conmute rápido y que mantenga el voltaje. Bien, preguntas, dudas o comentarios. No. Bien. Ok, ahí están. Ajá, ajá, ajá. Bien. Ok. Ahora, entonces, si no hay preguntas, si no hay dudas, si no hay comentarios, ¿qué es lo que van a hacer? Ustedes me van a explicar cómo funcionan los sujetadores. ¿Sí? Me van a explicar los sujetadores y los sujetadores sí llevan capacitores. ¿Sí? Me van a explicar cómo funcionan los sujetadores. Este sujetador nada más, este sujetador, este es el único que quiero que me expliquen, ¿va? De tarea, todos los equipos van a hacerme una mini presentacioncita con una simulación, así como las que acabo de hacerles yo ahorita, y me van a explicar cómo funciona este circuito, este en específico, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué lo hace? ¿Cómo lo hace? Me lo van a explicar. Cada equipo va a prepararse y la siguiente clase le voy a preguntar cuántos equipos tengo. Déjenme revisar. Hay 72. Creo que somos 3 equipos, profe. Ah, gracias. Déjenme verificar. Sí, son 3 equipos. Bueno, no se crean, sí está. Bien. Entonces, la siguiente clase le voy a preguntar a uno de esos 3 equipos, ¿sí? Al equipo que le pregunte y me
explique bien cómo funciona la actividad, la siguiente actividad ya no la tiene que hacer. O sea, la actividad 4 ya no la harían, porque la actividad 4 pues, son recortadores y sujetadores. ¿Sí? Entonces, el equipo que me explique bien este circuito exenta la actividad 4. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y por lo mismo, para que preparen la actividad, es más, les voy a dar chance de que exenten 2 equipos. Otro equipo me va a explicar cómo funciona este recortador en serie. ¿Cuál es la diferencia? Que la fuente está acá. ¿Sí? La fuente está en serie con la fuente. Por eso se llama recortador en serie, porque la fuente de polarización está en serie con la fuente de entrada. Igual, explíquenme este circuito específicamente. ¿Cómo funciona una simulación? Y ya, con eso. ¿Sí? ¿Qué pasó, Diego? Entonces, cada equipo tiene que hacer los 2 circuitos por si nos pregunta uno u otro. Sería lo ideal que hicieran Ok. ambos por si les preguntara uno o el otro. ¿Sí? Entonces, la siguiente clase le voy a preguntar a 2 equipos y 2 equipos van a poder exentar la actividad 4. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Bien. O igual, si quieren presentar la actividad 4 todavía después de esto, entonces les tomo la exposición como puntos extra. ¿Sí? O sea, les voy a dar 10 puntos por la exposición y ya ustedes saben si los usan para exentar la actividad 4 o los usan extra. ¿Va? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Por lo mismo, porque son 2 exposiciones y para que analicen bien esto, la siguiente clase no nos vamos a ver. O sea, el jueves, tómense las horas para que analicen esto, lo practiquen y lo definan bien. Y entonces nos vemos hasta el martes. ¿Sí? Pero de una vez déjenme decirles cuál va a ser la actividad 4. Así ya tenemos cubierta toda la semana. No se vayan todavía. Entonces, esto es extra. Y de una vez, vamos a la actividad 4. Analógicos, aquí está, analógicos. Actividad 4. Actividad 3, rectificadores. Objetivos, ¿no? Actividad 4, aquí está. Y, caray. No les puse el circuito de la actividad 4. Déjenme buscarlo. A ver, está raro, según yo ahí debería de estar. Tarán, tarán, tarán. Hoja de datos 4 recortadores, sí. A ver, déjenme obtener enlace. Copiar enlace. Y vamos a arreglar eso. Actividad 3. Actividad 4. Activar edición. Activar recurso. URL. Agregar. Hoja de datos 4. Ahora cambios y regresar al curso. Ahí está, ahora sí. Hoja de datos 4 junto a la actividad 4. Y recortadores de voltaje. ¿Sí? ¿Qué son? Pues son los circuitos que acabo de explicar yo. Recortador simple, recortador con polarización, recortador de semiciclo negativo, recortador de semiciclo negativo con offset o polarización, es lo mismo. Aquí vienen los componentes que van a utilizar. ¿Sí? La fuente de entrada pues va a ser una señal de 8 volts pico a pico y con una frecuencia de 1 Hz, ¿sí? Para que se les haga más fácil. Van a ser los circuitos de la figura.
van a usar voltajes de offset de 0.5 para el recortador positivo y menos 0.5 para el recortador negativo con offset, ¿sí? Van a alimentar los circuitos. Bueno, obviamente aquí en lugar de osciloscopio, pues va a ser una simulación, ¿sí? Esto, los puntos 3, los puntos 4, 5, no se crean. Nada más el punto 3 y el punto 4, pues en lugar de osciloscopio lo hacen en la simulación, ¿sí? En la simulación. Van a medir los voltajes de salida máximos de cada circuito y los van a anotar acá, ¿sí? Van a medir los voltajes de salida máximo y los van a anotar acá. Y pues van a cambiar los voltajes de offset en las figuras 2 y 4, o sea, en los voltajes en estos, en este y en este. Van a hacer primero offset de 0.5 y menos 0.5 respectivamente, y luego 1 y menos 1, y vuelven a anotar el voltaje máximo, y luego 1.5 y menos 1.5, y vuelven a anotar el voltaje máximo. Y ya, pues el 8 es redundante porque es lo que están haciendo ahorita, ¿sí? Es lo único que van a hacer. La actividad 4 es hacer los 4 circuitos y me le van a poner primero offset de 0.5, offset de 1 y offset de 1.5, y me van a anotar los voltajes que les da en cada caso, o sea, el voltaje máximo. Y acá también me van a hacer offset de menos 0.5, offset de menos 1 y offset de menos 1.5, y acá me van a anotar el voltaje negativo máximo, o sea, el voltaje mínimo. Y ya, los anotan acá. Estas imágenes, pues obviamente no van a poner nada, ¿sí? Estas, pues tampoco. Este es para el osciloscopio. Y... bueno, no se crean. Estas sí, son las de la simulación, ¿sí? Me van a poner aquí las capturas de la simulación, ¿sí? Me ponen la captura de la simulación. Simulación sin offset para el positivo, simulación con offset de 0.5 para el positivo, simulación de offset de 1 para el positivo, simulación de 1.5 de offset para el positivo, simulación del negativo sin offset, simulación del negativo con 0.5 de offset, simulación del negativo con menos 1 de offset, simulación del negativo con menos 1.5 de offset. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, entonces con eso ya cubrimos toda la semana. El martes de la siguiente semana el que quiera presentar la exposición, les reviso la exposición. Igual, si ya el martes traen la actividad 4, ya sea que no quieran presentar la exposición o que quieran presentar la exposición y además la actividad 4, también se las reviso. La actividad 4 la voy a revisar el martes y el jueves. La exposición nada más el martes. ¿Queda claro? Sí, está bien. Bien. ¿Preguntas, dudas o comentarios? No, profe. Bien, si no hay preguntas, dudas ni comentarios, entonces... Ajá. Otro así diferente. Tenemos un grupo de WhatsApp. Ajá. No sé si quiere que lo metamos, si quiere unir o por cualquier cosa de que algún día no pueda dar clase, alguna duda que nos surja a nosotros. Sí, ¿alguien tiene mi número? No. Ok, ahorita se los paso, ¿va? Ok. Si tengo en dónde anotar, se me lo quiere dictar y Pues si quieren se los pongo ahorita en el